Vamos de nuevo, ¿sí? Pues vamos a dar reinicio a esta sesión 8 del seminario Violencia Social y Espacio Público. Eh, Después de tanta contingencia, pues ya pudimos retomar la sesión. Agradecemos mucho a las personas que se han mantenido en Zoom, y las personas que están aquí con nosotros en la cabina, ahora sí que en la cabina. Y pues agradecemos todo este tiempo, ¿no? Toda su paciencia. Pues en esta ocasión voy a volver a presentar al doctor Pablo Tepichín Jasso, que es quien en este día, ¿no? En esta sesión, pues va a estar a cargo y nos va a compartir su conocimiento en torno a el título de su ponencia, que es Soberanía y Excepción. Y voy a representarlo rápidamente. De nueva cuenta, es politólogo, maestro en teoría crítica y doctor en filosofía, profesor investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigle, en el CENAR, adscrito a la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Es coordinador de la maestría en investigación teatral del CITRU, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Su campo es la teoría y la filosofía política. Sus líneas de investigación son el poder, el conflicto, el psicoanálisis y la política y la crítica de la cultura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, pues tiene libros de su autoría, tiene diversas publicaciones y bueno, en este día nos va a compartir pues, pues de su conocimiento para seguir nutriendo los temas. Y pues bueno, sin más, pues ya le dejo el espacio al doctor para que prosiga. Yo creo que va a tener que hacer una recapitulación y bueno, pues muchas gracias. Como siempre saben, pueden comenzar también participando a través de los chats y ya cuando demos el espacio pueden alzar la mano para que puedan hacer sus aportaciones. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, Annalise, y muchas gracias a todas y a todos los que están presentes por aquí en Zoom y aquí presentes. Yo comenzaba hace un momento diciendo la idea de la biopolítica como una especie de glorieta que hay que entenderla como una rotonda, en donde las diferentes expresiones de la biopolítica se van, repitiendo o se van como actualizando. Quizá es mejor decir que se van actualizando. Entonces, en ese sentido, yo pienso la biopolítica y, digamos, dándole la vuelta a este concepto, aparece la tanatopolítica, la necropolítica, la psicopolítica, etcétera, ¿no? Entonces va en una especie de vuelta, va girando ahí. El segundo punto que comentaba hace un momento era la idea de la excepción, que la excepción va a tener una referencia hace 100 años prácticamente, en los años 20 del siglo pasado en Alemania, tanto por un sector como por otro, como por un sector desde un punto conservador a un punto, o desde el otro lado un punto digamos, mesiánico, de izquierda, vamos a decirlo así, tenía una expresión, la excepción y la soberanía. Entonces, por un lado estaba, digamos, Carl Schmitt con un planteamiento que tenía que ver con una restitución del orden y que suponía una noción muy conocida que es soberano es quien decide el estado de excepción. Entonces ahí ven una definición de soberanía del lado de la excepción, pero del lado también de la decisión, de quién toma una decisión sobre la vida y la muerte. Por eso decía que el paraguas, digamos, es la biopolítica. Recuerdan ustedes seguramente esta noción de Foucault de la soberanía, donde es hacer morir y dejar vivir, ¿no? Hacer morir y dejar vivir. Bueno, pues esta es una expresión de la soberanía que ha trascendido hasta la actualidad. Y entonces a mí me parece muy importante este seminario, cerrar este seminario Todavía de... no lo cerramos. Ah, no, todavía no lo cerramos. Bueno, ya lo voy a cerrar después. Bueno, ampliar este seminario con la idea de violencia social y espacio público, me parece muy, muy importante tener esta como estación de pensar la soberanía hoy, pensar la excepción el día de hoy. Verán, vamos a ver
en dónde se expresa o qué expresiones tiene la figura de la excepción. Y yo decía con Agamben, con Giorgio Agamben, que va a ser un lector agudo de Heidegger y un lector agudo de Schmidt, que en el 95 ya van a ser, en un año se cumplen, próximo año se cumplen 30 años de Homo Sacer y el poder soberano y la nuda vida, en donde hace un planteamiento donde hace una distinción entre bios y zoe, en donde zoe es la vida que no vale, digamos, la nuda vida, la vida desnuda, mientras que bios significa la vida cualificada o la vida política, ¿no? La vida que se vive en la polis o en la ciudad. Entonces, él va a tomar este paradigma como el paradigma moderno, es decir, como una especie de arcano, vamos a decirlo así. Hay una especie de arcano que tiene la política moderna o la modernidad, en donde se expresa la posibilidad de matar, ¿sí? Así tal cual, que tiene la posibilidad de matar en esta especie de arcano de la modernidad, de la soberanía, ¿no? Ahí Agamben tiene una definición muy interesante en su libro, no exactamente en este de la nuda vida, el poder soberano, sino en el estado de excepción, literalmente en este libro. Tiene una noción que implica este lugar, dice Agamben, donde el hecho y el derecho, vamos a decirlo así, el hecho y el derecho emergen, pero también donde el nexo entre la violencia y el derecho se expresan. Solo lo voy a repetir. Entonces, ese lugar, ¿no? El estado de excepción es como la expresión que tiene la política, donde se expresa el hecho y el derecho. Es decir, algo normativo, algo normativo, pero también la posibilidad de una decisión política donde se expresa con mayor nitidez en este estado de excepción. Por eso dice que se expresa ese nexo entre violencia y derecho. Entonces, a mí me parece ahorita, si quieren, más al ratito, en un momento, por ejemplo, el tema de Ayotzinapa, que ayer se cumplieron 10 años, tiene que ver un poco con esta idea de la soberanía mortífera, vamos a decirlo así, una soberanía mortífera que deja, que deja completamente en un estado de vulnerabilidad y de precariedad aquel que atenta contra la lógica del Estado, ¿no? Me parece muy importante esta, este, este fenómeno de Ayotzinapa o esta situación de Ayotzinapa y que todavía no se resuelve, pero que tiene esta contradicción de la muerte como soberana, ¿no? Ahora, yo también estaba comentando hace rato, hace un momento, que eh, en el 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, tuvo un revival la idea del estado de excepción, porque no había, en los años 80, si ustedes recuerdan, no había como una figura de enemistad muy clara. Estaban los narcotraficantes, estaban los dictadores, ¿no? Los autócratas por un lado, por el otro, en Europa, en Asia, en América Latina, ¿no? Pero no había una figura que integrara la figura de la enemistad. Esto lo va a hacer, lo va a hacer Bin Laden y la red de Al Qaeda. Entonces, aquí hay que decir entonces que la lógica de la soberanía, de manera muy clásica, tiene una figura de un otro, yo decía que tiene una idea de una enemistad adquiera la figura del enemigo. Aquel que se le va a destruir o se le va a eliminar, adquiere una figura del enemigo, pero en guerras. Esto hay que ser muy claro, en guerras. Entonces, en el 2001 no hay una guerra como tal, es decir, no hay una guerra declarada como tal, sino que, si ustedes recuerdan, el tratamiento que se les va a dar a los militantes de Al Qaeda que se los llevan a Guantánamo es un tratamiento como de no persona. Y esto es bien importante dentro de la idea de la SOE y de la nuda vida. Es bien importante porque aquí vemos ya un primer fenómeno ya en el siglo XXI, ya en el inicio del siglo XXI, de una vida que no está siendo considerada vida. Es decir, no eran terroristas, no eran partisanos, sino eran simplemente combatientes ilegales, combatientes ilegales. Esto es un eufemismo. Decir combatientes ilegales es realmente un eufemismo porque no implica ser un soldado regular
o perteneciente a un ejército, sino que lo que hace Estados Unidos es rebajarles la humanidad, es rebajarles la humanidad y en ese sentido, pues la consideración de torturarlos y de la posibilidad de matarlos, ¿no? O sea, ahí ya el umbral biopolítico se abre completamente a este hacer morir y dejar vivir, ¿no? O se queda más bien con la primera oración de hacer morir, porque la vida de estas personas están consideradas como prescindibles, completamente prescindibles, ¿no? Entonces, estamos hablando ya 23, 24 años de esta situación y fue una situación muy particular en donde se revive esta situación que decía tanto Walter Benjamin como Carl Schmitt de una guerra civil mundial, que también suena un eufemismo, una guerra civil mundial en donde están dos partes, pero como si fueran partisanos, no están en una guerra clásica, ¿no? Ahora, la lógica del enemigo sin enemigo. Estamos en una situación que empezó en el siglo XXI con el ataque a las Torres Gemelas, pero a mí quiero llevarlos a que pensemos el presente. El presente tiene que ver con una lógica adversarial o de adversarios, pero que no hay una figura completamente cristalizada de enemigo. Pero la paradoja es que se le está tratando a las personas desde la exclusión, desde la vulnerabilidad y desde la precariedad, como si fueran prescindibles. Entonces estoy hablando en este contexto de el refugiado, el migrante, el paria. Todas estas son figuras de nuestro contexto actual, ¿no? El refugiado, el migrante, el paria, que están en una situación de precariedad y vulnerabilidad y que están en una situación, digamos, de esta SOE de la que he estado hablando, que están inscritos en el orden político, pero a partir de su propia exclusión. Es decir, aquí hay una figura que se repite pensando en la Alemania nazi, por ejemplo, o en los campos, en donde cuando plantea Gamben que teóricamente, ¿no? Analíticamente o lógicamente vivimos en una especie de campo y no en una ciudad, ¿no? Que el paradigma biopolítico actual es el campo y no tanto como la ciudad, ¿no? Por eso me parece irrelevante pensar que en el espacio público, estamos en el espacio público de donde se está jugando justamente esta excepción de la que estoy hablando. Hay autores que ya hablan de una condición de excepción. Ya no le llaman estado de excepción, sino le llaman condición de excepción o una manera más clásica, un estado de excepción permanente, que esa es una noción más clásica, estado de excepción permanente, pero a mí me gustaría posicionar ahora la idea de una condición de excepción, porque pone de facto al migrante, al refugiado, al indígena, a muchos grupos vulnerables, los pone en una situación de exclusión. Ahora, aquí pasando como a un segundo punto, ¿no? ¿Cuál es, siguiendo ahorita la filosofía, la filosofía y la política contemporánea más actualizada, digamos, en estos temas? ¿Dónde ven el núcleo del problema en esta situación de condición de excepcionalidad? Pues la ven en la ciudadanía, la ven en el concepto de ciudadanía. El concepto de su ciudadanía o el mito de la ciudadanía habría que tratarlo así. El mito de la ciudadanía tiene dos orígenes, ¿eh? En Occidente tiene dos orígenes. Uno es griego y otro es romano, ¿no? El mito de Atenea, el mito griego, del origen, de la autoctonía, ese es un origen que hasta el día de hoy nos rige, ¿no? Pertenezco, pertenezco a un lugar porque nací en determinado lugar. Es decir, la sangre, ¿no? La sangre y el suelo son dos referentes que tienen que ver con la ciudadanía, pero son mitos, realmente son mitos que articulan a las democracias actuales, articulan a los órdenes políticos o a los órdenes jurídicos políticos, los articulan, ¿no? El romano tenía que ver con la hospitalidad, y en tanto iban
expandiéndose en territorio, el suelo, en tanto iban expandiéndose en suelo, incorporaban a los esclavos, sí, les daban una especie de estatus ciudadano, pero precisamente porque les costaba más no incluirlos, ¿no? Entonces era parte de su propio lógica imperial, pero también tenía que ver con que sí, eran hospitaleros, pero en ese sentido, porque les costaba más dejarlos fuera, ¿no? Ahora entonces, me parece que la teoría y la filosofía política, la sociología más crítica, digamos, tendría que pensar este mito de la ciudadanía como, como dos lógicas, esta del suelo y la sangre, en la que vivimos hasta hoy y que solamente está entregando especie de la identidad, la propiedad de manera, pues de una manera liberal realmente, ¿no? Entonces, me parece que es importante considerar la idea del mito de la ciudadanía, pues es como el núcleo del problema, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo los datos de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en donde las cifras son impresionantes, más de 19, pensando en el Mediterráneo, la zona del Mediterráneo, de los que son, de las personas que han sido, que se han ahogado, en el mar. Estamos hablando de 20,000 personas en el 2019 al 24, y o las que simplemente son de facto regresadas a sus países, ¿no? Así como en caliente, regresadas a sus países, ¿no? Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque es una paradoja que instituciones como ACNUR, ¿no? Que representan a las Naciones Unidas, en sus artículos primeros, ellos expresan directamente que son apolíticos, es decir, no tienen dientes, son organizaciones que no compiten con los estados, definitivamente, pero tampoco hacen un planteamiento interesante para proteger a los migrantes, porque literalmente, si vienen con situaciones políticas detrás, el refugiado, hablando del refugiado o cierto tipo de migrante, entonces, apelar a una organización como ACNUR es improcedente porque no tiene dientes, porque no les interesa ayudar cuando tienen una situación política, ¿no? Entonces, es una gran paradoja, ¿no? Pero si se fijan, estamos en los mismos márgenes, en la misma órbita de la SOE. ¿Por qué? Porque ya no pertenecen a un territorio del que salieron, pero el territorio que los va a recibir tampoco los va a recibir con todas las de la ley, con el derecho. Entonces, si se fijan, está este umbral biopolítico todo el tiempo funcionando, pero porque precisamente lo que se está activando, paradójicamente, es el mito de la ciudadanía. O sea, como no perteneces, como no tienes el estatus ciudadano, entonces, entonces te podemos expulsar, ¿no? Entonces ahí es donde se genera como esta especie de membrana dentro de la polis, membrana dentro de la ciudad, en donde precisamente su, como decía hace un rato, su manera de inclusión es la propia exclusión. La manera de inclusión es la propia exclusión de estos grupos, ¿no? Eh, hay una, hay una, este, hay una salida más o menos teórica a todo esto que ha trabajado tanto Giorgio Agamben como Roberto Espósito, y mucho antes mucho antes Simone Weil. ¿Y cuál es esta especie de propuesta que hay y que quisiera plantearla el día de hoy? Es la de la tercera persona, le llama Roberto Espósito. Y Simone Weil le llama la filosofía de lo impersonal. Giorgio Agamben le llama el cual sea. Agamben el cual sea, Roberto Espósito la tercera persona y Simone Weil la filosofía de lo impersonal. ¿Y qué es esto de la filosofía de lo impersonal, la tercera persona y el cual sea? Pues es una urgencia a salirse de las posturas identitarias que restringen la posibilidad de darle un estatuto
humano a la persona, ¿sí? Entonces, me parece que esta propuesta sale del estatus identitario jurídico político y, como dice Agamben, el cual sea, importa, o no importa cuál sea, importa, ¿sí? Entonces, lo pone en una especie de impersonal porque lo que trata de desactivar precisamente es, es este mito de la ciudadanía que se siembra, digamos, como decía hace un rato, en la idea de la autoctonía y la idea de la sangre o el suelo, ¿no? Entonces, me parece que hay una propuesta ahí muy interesante para que pensemos la migración desde la filosofía de lo impersonal, que no importa, o como dice Agamben, no importa quién, no importa cuál sea, es importante para que viva, ¿no? Entonces, esto suena muy de la filosofía francesa, como es como una especie como de compromiso con el otro, como una especie de reciprocidad con el otro, sin necesidad de saber de qué identidad nacional viene, ¿no? Y es una salida precisamente a esto que estoy hablando de la biopolítica, porque si no, hay ejemplos, por ejemplo, extremos, terribles, como el de Giorgia Meloni en Italia, en donde directamente ella dice estado de emergencia migratorio. Vean o sea, la derechización Ujú, y la política dentro de la democracia, que es esto, ¿no? Ya ni siquiera declarar una situación de ayuda a los migrantes, sino decir directamente es un estado de emergencia migratorio, ¿no? Y bueno, Trump lo vimos en el debate con Kamala Harris, ¿no? Iba a decir una grosería, pero la tontería que dijo del crimen migrante, ¿no? Ya acuñó un concepto de decir el crimen migrante, que no voy a entrar en detalles, no vale la pena, pero que ya esbozan, ya decir en el discurso es lo preocupante, que en el discurso se eleve esta política como de derecha y esta política racista, ¿no? De un racismo científico, como dicen ciertos autores, de decir, no, pues un estado de emergencia migratorio, el crimen migrante, ¿no? O sea, ya ujú, ponerle el concepto me parece que es lo más delicado en esta situación, porque se integra lo que he dicho de esta rotonda de la biopolítica, en donde están estos conceptos y se van acuñando las maneras de matar y de gestionar el propio control a nivel del espacio público, ¿no? A nivel del espacio público. Este, otro tema que yo te quería comentar rápidamente es la idea del narco, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que se podría pensar también de estas coordenadas, porque no son estrictamente soldados, no son estrictamente terroristas, no son estrictamente guerrilla o partisanos, ujú, pero sí tienen acceso al hacer morir y dejar vivir, ¿no? O sea, tienen una especie como de disputa en el monopolio de la violencia y en el monopolio de la fuerza física, tienen una especie como de margen, de contorno que se juega hacer morir y dejar vivir como figuras, yo diría que son figuras no políticas. Estoy abierto a pensarlo, pero son figuras no políticas que podrían adquirir en algún momento un estatus político, ¿no? Pero son interesantes estas figuras porque son irregulares, son figuras irregulares dentro del Estado, pero que sí hacen como un hueco, abren un umbral dentro de la propia biopolítica, ¿no? Y bueno, para pensar entonces estas vidas desperdiciadas, como les llama Bauman, así les llama, hay una tesis muy importante que han trabajado ahora los ciertos filósofos, en donde asocian el Homo Sacer de Giorgio Agamben, la nuda vida, pero con el mercado ujú, con el mercado. Entonces, hay una hipótesis ahí de trabajo que se podría trabajar muy, muy, muy bien, en donde si realmente el mercado ya solito está implicando que haya vidas desperdiciadas y que tenga su propio núcleo de exclusión, que el mercado ya no tenga que elaborar muchas políticas, digamos, sino que solito
genera su propia excepción y su propia vulnerabilidad a personas que si no tienen, si no están integradas en el mercado, están fuera. Entonces, este es dentro de la democracia liberal y dentro del capitalismo de mercado, sucede, sucede la expresión de la excepción, ya no es una política de exterminio nazi o una política como la que dije de un enemigo como Bin Laden o del narco que sea enfrentarse como cuerpo a cuerpo con el ejército, sino que ya el propio mercado, o sea, la forma social en la que estamos, sea la propia manera en la que tiene de excluir a la gente. ¿No? Y entonces, Ujú, ahí, si se fijan, pues ya no es ni siquiera opera el mito de la ciudadanía. Tiene esta estatus ciudadano, puede pertenecer a México, a Colombia, a Estados Unidos, pero si el mercado si no está incorporado en el mercado, su vida está siendo como excluida, ¿no? Estás viendo como excluida. Y ahí es donde justamente hace clic lo que como se llama en esta ponencia como soberanía y excepción. Pero no le quise poner más, pero yo estoy hablando de soberanía y excepción no tanto históricamente, sino en el contexto político mundial actual, es decir, en una democracia liberal y en un contexto de mercado. Y entonces, si son indígenas, si son migrantes, si son ujú, refugiados que quieren, añoran entrar al mercado, ¿no? Pero va a haber trabas desde las políticas identitarias hasta las económicas que tienen que ver con el mercado. Y ahí está su propia exclusión social, ¿no? Entonces, lo que se está ampliando justamente es la exclusión, la extensión del estado de emergencia y la demarcación de el incluido y el excluido. O sea, estamos en un contexto que para pensar el espacio público, justamente se está jugando esa pertenencia a un lugar, ¿no? ujú, Ya para ir un poco cerrando, em, Roberto Espósito tiene una reflexión muy interesante sobre la persona, sobre la categoría de persona. Y sobre la categoría de persona, porque dice que esa categoría de persona es inacabada. ¿Por qué? Porque desde el derecho romano hemos vivido cesuras categoriales. El esclavo, el ciudadano, el pater familias, después ujú, el hombre, el ciudadano, ¿no? Con la Revolución Francesa. Luego llegar al ser humano, o perdón, mejor luego llegar a la persona como un concepto que tiene una tradición religiosa y tiene una tradición positivista, pero que no termina de incluir a todo. El término de persona es el término que ahora incluye, digamos, ciudadano, pero puede que no, ¿no? O sea, puede que no, que persona no sea directamente un ciudadano. Entonces, me parece interesante que Espósito no se vaya a la liberal, a una lógica liberal así fácil, y diga todos son ciudadanos, todos son personas, sino que entendamos que estamos en un contexto de umbrales, de categorías, umbrales o cesuras, como le llama, cesuras de categorías, en donde realmente la persona, en la antigüedad, la persona o la no persona derivaba en persona y la persona derivaba en esclavo o no persona. O sea, había momentos de cesuras que hacían esto, que hacían que la, que la dinámica humana cambiara, ¿no? Y me parece que ahorita, con este contexto de vidas precarias y de vulnerabilidad, me parece que estamos como en ese contexto, ¿no? No sé cómo, si quieren comentar o... Y pues muchas gracias, doctor Pablo Tepichín. Sin duda nos traes un escenario muy amplio para pensar esta relación soberanía y excepción, porque como bien dices, está, digamos, en el centro esta idea de quién tiene ese poder, ¿no? Para dejar fuera, ¿no? Alguna persona, algún sujeto. Y es donde se empiezan a dar como todas esas dinámicas de mayor violencias o hablando precisamente de las protestas, ¿no? De ir en contra de lo que está instituido. em,
Y me parece que es muy valiosa tu aportación y estas ideas que nos lanzas sobre esta tercera persona de Roberto Espósito me parece muy fundamental porque para ir rebasando también y discutiendo la idea de las identidades, que por ejemplo en el caso de psicología social, sociología, Ujú, eh, se retoma como un concepto nodal para definir, sí, también los procesos incluso de grupos, pero tenemos que ir pensando cómo nos estamos organizando y qué implica, ¿no? Hablar en esos términos de identidades, en el sentido de que unos están adentro, pero no todos. Hay alguien que queda afuera ujú, y bajo qué criterios queda afuera, ¿no? O a los que no dejan entrar, bajo qué criterios no los dejan entrar. ujú, Entonces, esta condición que tú retratas sobre lo político, ¿no? ¿Qué es esto de ser político? La construcción de los enemigos que tiene que ver con los mecanismos que se instauran para dejar fuera o atacar, ujú, ¿sí? Cómo se van construyendo también los sujetos en el caso de las personas migrantes, en el que se construye un sujeto enemigo, ujú, enemigo que puede venir a generar más violencia, delincuencia, que trae prácticas que van, si entran a tu país, van a quitarte los trabajos, o al contrario, se usan como forma de explotación, en el caso que ya has dicho del capitalismo. Entonces entra un estado de excepción y también de la nuda vida. ¿Sí? Esta condición a la mejor de demarcación política en gran escala a nivel regional, también la podemos ir mirando en estos espacios simbólicos en la relación social, cómo nos estamos relacionando. ujú, Por ejemplo, en mi caso que trabajo migración y grupos indígenas, pues resulta que están siendo expulsados y yo venía hablando desde otro espacio que para que ellos pudieran entrar tuvieron que despojarse de lo que era, de su ujú, cultura. Literal, quitarse el huipil para poder entrar a una ciudadanía sí, urbana. ujú, ¿Ah? Entonces, vamos mirando cómo se complejizan los procesos y cómo tenemos también que nombrar y generar un posicionamiento, ujú, porque la forma y las violencias, como las hemos venido discutiendo, son inacabables. Vemos violencias en todas las relaciones humanas de diferentes formas. Entonces, yo creo que esto que nos traes nos permite también repensar en términos de eh, cómo vamos a mirar también la organización, cómo vamos a ir discutiendo los fenómenos, decías, del narco, y dices, bueno, no lo relaciono como una relación de disputa política, son no políticos, ¿no? ujú, Entonces dices, bueno, yo lo digo así, yo creo que va a generar polémica en el sentido de que vamos a ir viendo qué tiene que ver con lo político, qué tiene que ver con lo social y este entre que siempre es conflictivo. ujú, Y las disputas por los territorios, este espacio público que siempre está en disputa, porque siempre, digamos, también está controlado por grupos que por diversas situaciones tienen como mayor poder, mayor autoridad y legitimidad, y que también se validan por acciones o no acciones que vamos generando ujú, en el común de la sociedad. Entonces, bueno, me generan como muchas ideas lo que tú sí, nos has traído, pero como estamos restringidos ahorita ya por la cuestión del tiempo, pues voy a abrir el espacio para que haya réplicas de parte de nuestras compañeras, compañeros que están conectados vía Zoom, YouTube. Mira, Amir ya nos está alzando la mano. Amir, por favor, te escuchamos. Ajá. Sí, ¿qué tal? Brillante disertación. Surge una carretonada de preguntas que no las voy a poder decir todas, pero por ejemplo, estamos en una situación donde ahorita estamos teniendo esta idea de la diferenciación, una lógica de diferenciación que parecerían nichos de mercados, como el todas, todos, todes, antes de los 90 tribus urbanas, pero parecería que teniendo esa diferenciación de los nichos de mercado, pues, si no tenemos dinero, quedamos incluidos. Es una especie de paradoja. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Otra cuestión con lo que está pasando en Chiapas o con el narcotráfico.
podríamos categorizar este fenómeno como una narcoguerrilla comercial o una narcoguerrilla de mercado. Otra pregunta es, de acuerdo a lo que se ve, lo que usted está diciendo de retachen en caliente a los migrantes en el Mediterráneo y que está pasando también un poco con el tercer país seguro y todo esto en la frontera, una pregunta muy concreta, ahora sí que de acuerdo a lo que ha estudiado usted, es este despacho en caliente viene siendo, ¿quién odiaría más los estadounidenses a los latinos, a sus migrantes latinos, o los europeos a los migrantes negros? ¿Usted qué considera más fuerte, más odiador, más intransigente en ese aspecto? Y por último, sería esta cuestión del mito, hablando de mitos, el mito de la libertad estadounidense, que nos está llevando a esta exclusión de la que usted está manejando con base en el mercado, si podría ser un fenómeno comparable al mito de la igualdad de Stalin, donde también se diseñaba quién vive y quién muere en esta parte de la biopolítica, si nos estaríamos acercando a que el propio mercado y la libertad está excluyendo a las personas y está disponiendo quién muere, y podríamos llegar a un escenario similar al de Stalin, donde era un tirano por la igualdad del que decidía, y aquí es un mecanismo impersonal del mercado, aunque se hable de una libertad. Son mis preguntas. Gracias. Ay, muchas gracias, Amir. No, muy interesantes tus preguntas. Voy a comenzar con la última y voy así para a la primera. Aquí el tema es que no hay que como exotizar o romantizar una situación que ya pasó como la de la Unión Soviética con la era de Stalin. Aquí el acento hay que ponerlo directamente, que está sucediendo y que son compartícipes las democracias liberales porque no entienden o no quieren o están absorbidas por los mitos de la ciudadanía, los mitos identitarios. Y ya le iba a decir lo que estaba comentando hace un momento Annalise, que el propio concepto de ciudadanía ya excluye, ya tiene forma, o sea, su propio concepto ya excluye porque está diciendo quién no pertenece a la ciudadanía. Entonces, me parece que no es que vayamos a llegar a un tipo de autoritarismo, de autocracia así, sino que lo que nos está moviendo es la lógica del mercado y no tanto un sistema represivo a la manera totalitaria, sino que la democracia tiene tiene un acento como autoritario, pero no tiene como esta forma así, digamos, como decepción a la manera de una lógica, como decías, de Stalin, ¿no? Cuando la pregunta que hacía sobre el odio, me parece que no es tanto. Aquí cuando en el concepto de lo político Schmitt habla del enemigo, dice que no es necesario odiarlo, basta con que sea. No hay una necesidad de odiarlo, de sentir algo por ese otro, sino que ya la idea de que exista, por eso es un enemigo existencial, ya es necesario su propia eliminación. ¿Por qué? Aquí el tema, o sea, lo que está haciendo esta figura es que amenaza una cierta identidad, amenaza un cierto colectivo o la propia agrupación de un colectivo, es lo que amenaza el otro. Entonces, yo no sé si hay un grado de odio de los europeos y los estadounidenses a sus migrantes, sino simplemente yo creo que sienten la amenaza de un otro que amenaza su colectivo, ¿no? Pero no creo que pase por el odio. Claro, no está exento, ¿no? No está exento el odio. Lo vemos con Trump y su retórica, ¿no? Y cómo hay seguidores que lo bueno es que fuera nada más Trump, pero el problema es que tiene seguidores y hay gente que sí piensa en términos de odio, pero en términos generales no es el odio lo que prima, ¿no? Lo que dices de la narcoguerrilla comercial me parece súper interesante y ahí sí estaría muy de acuerdo contigo. Creo que por eso dije con cuidado que son ámbitos no políticos, porque sí están en una ruta comercial. Es decir, no nos parecemos a Colombia en los años 80, pero sí tenemos un sello que implica que es una hipercomercialización, hiperconsumo y una hiperdistribución planetaria.
O sea, no es solamente Estados Unidos, es una distribución planetaria. Hay que leer el libro de Roberto Saviano, el de 000, donde explica los cárteles a nivel internacional y le da un tema, le da como 2 o 3 capítulos al caso mexicano. Entonces, sí, ahí Roberto Saviano no se decanta por un estado, un narcoestado, no dice que es un narcoestado México, pero sí hace ver que las redes comerciales son impresionantes a nivel internacional. O sea, no tienes idea de dónde llega la cocaína o la heroína que está traficándose en México para otros países. No tienes idea de dónde llega, ¿eh? Son lugares que dices, no, pues no que nada más Estados Unidos. Entonces me parece que sí, que el narco sí hay que darle un tratamiento con esta lógica completamente comercial y todavía yo suspendería o pondría entre paréntesis la cuestión de lo político, ¿no? Lo que decías de la primera pregunta de las identidades, bueno, es que ese es el tema. Ese es el tema, que la lógica de las identidades empieza a poner un corset, un corset que no permite la lógica de lo que yo decía de lo impersonal, porque uno se va a aferrar a una identidad ciudadana, de género, lo que sea, y paradójicamente se va a constreñir a una lógica identitaria, en donde solamente está repitiendo las versiones que yo digo de los mitos ciudadanos, romanos y griegos, que nos rigen hasta el día de hoy. Entonces, yo diría que hay que pensar, hay que irnos por la ruta de lo impersonal de Simone Weil, que decía, o la tercera persona de, de Roberto Espósito, o el cual sea de Giorgio Agamben, ¿no? Donde tengamos un respeto por el otro, nada más porque es el otro, no porque nos digan de dónde es o de dónde viene, o qué le gusta o qué no le gusta, ¿no? Sí, Amir. Gracias. Gracias. Tenemos algunas, muchas gracias, Amir. Em, Tenemos algunos comentarios en chat, ¿verdad? Joca, pero no los puedo mirar. No, No sé si quieres apoyarnos, Hugo, Algo. para comentar. Eh, Sí, claro. bueno, a ver, déjame ver. Si quieres, A ¿no? ver, dice Oscar Fernando, ¿existe debates sobre la humanidad o no de las personas? ¿Cuáles serían sus contenidos? Es una pregunta. Ujú. Entonces, si existen debates sobre la humanidad o no de las personas, la humanidad de las personas, ¿no? Si existen o no la humanidad de las personas, ¿cuáles serían sus contenidos? Leticia dice, qué fuerte. Oscar Fernando dice, ¿y de los derechos humanos? Eh, Jorge Octavio comenta, ¿qué elementos propios de la condición biopolítica se pueden identificar con la actual militarización silenciosa del país? ¿Dónde entrarían las políticas de amistad, enemistad, hospitalidad, hostilidad? Mm. Eva Leticia comenta la construcción del otro. Oscar Fernando dice, ahí entra la relevancia de la interculturalidad. Entonces, bueno, vamos a partir de Sí. esas preguntas para que puedas, gracias, Joca, para que puedas compartir. Sí, la pregunta que decía Oscar de los debates sobre la humanidad de las personas. Eh, pues sí hay un debate y justo lo están dando estos teóricos un poco del pensamiento italiano. El pensamiento italiano yo creo que lleva un poco la vanguardia en este tipo de reflexiones de lo político, de la historia, de la soberanía incluso, ¿no? Entonces, te recomendaría para esta reflexión un libro de Roberto Espósito que se llama El dispositivo de la persona. Justamente, de lo que estamos hablando son de dispositivos, muy a la biopolítica, de dispositivos de la ciudadanía, el de la persona, en donde tiene su propia genealogía y sus propias construcciones que generan estos conceptos, ¿no? Pero conceptos que nos rigen, no solamente que sean conceptos, sino que son conceptos que nos rigen en la cotidianidad, ¿no? Bueno, eso diría. Una pregunta que decías, no sé si es también Oscar, de los derechos humanos.
Pues es eso, lo que he venido diciendo, solamente mencioné el caso del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. tienen, tienen como mucha disposición, pero tienen una imposibilidad política. Son como buenas intenciones, solamente operan como buenas intenciones porque no son estados-nación, no tienen la capacidad, no tienen el jus belli y no tienen la capacidad monopólica de ejercer una política soberana. Lo que sí, entonces los derechos humanos se pliegan a lo que está constreñido dentro de los estados. O sea, si puede proteger a refugiados, puede proteger a migrantes, pero su solución siempre va a ser como descafeinada, porque justamente no tienen un asunto político, no tienen un diente político, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, el tema de lo que decía Jorge de la militarización, amistad, enemistad, hostilidad, hospitalidad, yo creo que se mueve en esos márgenes, está en esos márgenes, pero aquí tenemos que jugar mucho con eufemismos, porque no son categorías que podamos aplicar de manera crítica. Creo que hay un contexto de movilidad conceptual, de porosidad conceptual, en donde parece que son partisanos, pero no son partisanos. Parece que es una guerrilla, pero no es una guerrilla. Como decía Amir, bueno, trafican comercialmente, ahí sí, ¿no? Pero, pero no llega a estar en un contexto de hospitalidad, hostilidad, sino que se mueve en unos márgenes, que ahí es donde ustedes, si son sociólogos o politólogos, ahí los invito a reflexionar, no con categorías que ya existen, sino que repensar la posibilidad de generar nuevos conceptos, nuevas categorías para esta situación, ¿eh? No nos los va a dar los libros, nos va a ayudar muchísimo, pero me parece que nosotros somos los mejores para poder ejemplificar el caso mexicano desde una lógica partisana o de guerrilla o de lógica comercial, etcétera, ¿no? Pero sí, ok. Ok, muchas gracias por sus preguntas, comentarios. Amanda tiene levantada la mano. Amanda, te escuchamos. Mm. Tu micrófono. Amanda, creo que Ahí ahí está. está el Ya, micrófono. ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Escuchamos. Bueno, viendo esta situación de la presencia social de los individuos ante la reglamentación y este continuo fomentar que nos regulemos, ¿no? Ya sea por la derecha, ya sea por la izquierda, yo creo que aquí habría que ver una postura que tenía muy interesante Fromm, donde decía que en realidad tenemos miedo a la libertad. Este es un tratado muy interesante de él, del miedo a la libertad, en donde tememos de ser libres. Y entonces nos adaptamos a una situación social, política, incluso hasta culturalmente familiar, antes de sentir que tenemos que dar la batalla, antes de poder realmente llamarnos revolucionarios o ser disidentes de una situación. Esto de la militarización que estamos nosotros presenciando, pero nadie dice nada. Esta situación que tenemos como sociedad de ver que el narcotráfico o todos estos grupos delictivos organizados se están apoderando del país, tampoco pasa nada. Y seguimos andando, digo, lo que está pasando en Sinaloa y que todo el mundo toma como está pasando lejos, no es aquí. Y poco a poco nos está pasando a todos. Esto es todos, en las ciudades, en los pueblos. Por ejemplo, ahorita estoy en el estado de Zacatecas y la situación es verdaderamente terrible, pero no pasa nada en la ciudad. Y cuando me alejo de aquí, hay otra serie de problemas. Creo que no estamos viendo la problemática general o la mayor problemática.
que es que nosotros como ciudadanos estamos impávidos, no estamos haciendo nada. Escuchamos, debatimos, incluso tratamos de poner en la mesa algún tema interesante, pero las soluciones yo las veo muy lejanas. Como sociólogos, ya como lo mencionaban, pues obviamente tenemos que recategorizarnos. Es cierto. Sin embargo, la recategorización de los temas a veces no es precisamente la solución. En el caso, digo, voy a dar un solo ejemplo bastante tonto, pero muy a la mano, de las sexualidades. Hay ahorita como 31 diferentes, ¿no? Hay una diversidad como de 31, 40, no sé. Sin embargo, ninguna responde a la otra y tampoco da solución a nada. Y sí, sin embargo, ahí está, seguimos. Digo, yo no estoy en contra de ningún tipo de diversidad ni nada, sino a lo que me refiero es un solo ejemplo. Y ahora me pregunto, después de categorizarnos, después de hacer estos análisis, de entrar en debate, me gustaría preguntar, entonces ahora, ¿qué hacemos? Si estamos siendo invadidos, narcotráfico, excesos de políticas de izquierda, otros de derecha, y una serie de programas estúpidos por la televisión que obviamente enajena a la otra parte de la población, pues que no se preocupa por la investigación o el estudio. Gracias. Sí. Bueno, yo diría que no sé si este libro de Fromm del miedo a la libertad tiene un aspecto más psicológico, pero al final del día yo te respondería que hay una gran tradición liberal que justamente pone en condiciones políticas, en primer lugar, el tema de la libertad. Es decir, hay orden político mientras haya libertad, mientras se extienda la lógica de la libertad, ¿no? Y son los autores Constant, Locke, el propio Rousseau, Montesquieu, muchos autores de la tradición liberal, en donde ponen el acento en esto, en la libertad, pero no tanto como para ser libres de pensar, sino que sea posible una vida privada dentro de un orden común, ¿no? Entonces, yo te diría eso, ¿no? ¿Pues en más? ¿Dónde sacan más? Ahí. Ahí hay otros, Luis y Gustavo. Ujú. Y A Amir ver, otra vez. ajá, a ver, Luis, te escuchamos. Luis, Buenas adelante. tardes. ¿Sí se escucha? Sí, te Sí, escuchamos perfectamente. Sí. Buenas tardes. Ah, congrats. Son dos, bueno, relacionadas sobre lo que si pudieras extenderte cuando mencionas que el narco no es una figura política. ¿Por qué hiciste eso? ¿No es una figura política o no tiene objetivos políticos? No me quedó muy claro, pero el punto para enmarcar la discusión sería, cómo entender esto a partir de que en el caso chiapaneco, Eh, en el anterior proceso, en las elecciones pasadas, hubieron más de 500 candidatos que renunciaron porque el crimen organizado así dijo. ¿Sí se escucha? sí, 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 sí. sí. Sí, sí. Ah, ok. ¿Cómo entender esto de que no son figuras políticas o que no tienen tal vez intereses políticos cuando en realidad más de 500 renunciaron y los que sí llegaron como candidatos ahora son parte del mismo crimen organizado o son narcotraficantes, pertenecen a grupos del narcotráfico? ¿Y cómo entender esto también cuando menciona la compañera anterior lo que pasa en Sinaloa, que no tienen objetivos políticos cuando en 2019 en el operativo El Culiacanazo con Ovidio y o lo sueltan y el presidente de la República diciendo pues, que lo suelten, salvamos tantas vidas? Esa declinación de la fuerza, ¿cómo entender en esto que mencionas la idea de que no son figuras políticas cuando en realidad tienen intereses políticos, tienen intereses económicos y están incrustados tanto en la en Sedena, en las Fuerzas Armadas, y también son parte de una misma estructura? Y bueno, ya cuando mencionas esto de que es a nivel global lo de Saviano, pues sí, sabemos que los bancos
son los principales lavadores de dinero. O sea, los bancos es el puente entre la economía lícita con lo ilícito. Entonces, para más o menos pudieras ir explicando o ir agrandando más esto cuando te refieres de que no son figuras políticas, pero para ir precisando, sería todo y muchísimas gracias a la doctora Annalise por este excelente seminario. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. No, excelente pregunta y me permite redondear lo que ya comentaba Mir. Mira, hay una acepción de Weber, ¿no? La acepción de Weber de la política. Dice, hace política todo aquel que quiere cambiar, influir o mantener el Estado. Así dice Weber. Influir, cambiar o mantener el Estado. Desde esa dimensión, podría ser ya que si son agentes políticos, el narco, ¿no? Desde esa acepción. Pero yo estoy pensando de manera más amplia el concepto de política. Y lo pienso en un sentido en que haya una inseminación política, es decir, que haya algo que tenga que ver con la comunidad, que tenga que ver con el orden, en el sentido como más, no sé si clásico, pero en el sentido de fundar algo, pero positivo para la comunidad política. Entonces, por eso yo soy cuidadoso en eso y no les quiero dar el estatus de político, ¿sí? Porque pienso que en la acepción de Weber ya quedó claro, pero si pensamos que la política va más allá y tiene una intención de un cierto bienestar y tiene una intención de cuidar la vida privada y de no tener una especie como de uso de la violencia, en ese sentido es donde yo considero que no son políticos, ¿no? En ese sentido considero que no son políticos porque su lógica, pues es de la muerte. Su lógica está dentro de un espectro de la muerte y un espectro comercial y legal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde yo, con todo cuidado, sí los desplazo a una gente que sí está en los contornos de la política. Porque si no, pues entonces, si fueran políticos, pues yo vería entonces realmente que ellos enfrentaran al ejército. Si tuvieran una relación, como estaban diciendo hace un momento Jorge, de una hostilidad, hospitalidad o una relación amigo-enemigo, yo vería entonces que sí ellos tendrían la iniciativa como una guerrilla, como un grupo terrorista que estuviera atacando a grupos o referentes dentro del Estado. Si hay si hay una lógica que sí compran a representantes, a diputados, a senadores, eso es la lógica comercial, pero no es una lógica que yo enmarcaría dentro de lo político porque no están en esta lógica a la manera de las FARC en Colombia, de vamos a atacar directamente objetivos políticos, bases militares, que fuera directamente a una lógica ya de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Ahí es donde yo pienso más la lógica de lo político, ¿no? Sí, Luis. A ver, A mí le había levantado otra vez. Ajá, a mí. Y tenemos a Hugo Calvo aquí en cabina, ahora sí. En cabina. En cabina. Luis otra vez que quiere participar. Okay. Y a mí. Bueno, Sí, dinos. sí, es muy interesante lo que menciona y aquí, bueno, voy a traer a colación al doctor Gerardo Ábalos cuando dice, no somos ángeles. Esperar que todos así actúen de esa manera, o sea, como que no somos ángeles y pensar, como él lo expresa, el poder duro, fuerte, o sea, ¿hasta dónde nos lleva esta explicación cuando, pues, no somos ángeles? No vivimos el reino de Dios, del Señor. Entonces, ¿hasta dónde alcanza para explicar ese elemento cuando la creciente violencia, o sea, está desbordando el país y se va a hacer uso, o sea, con plena militarización? O sea, si pudiera enseñarte un mapa para el caso chiapaneco, ¿cuántos centros de la Guardia Nacional se están creando?
cuantos así. Y hay dos, la zona conflictiva, o sea, desde el 2015 en Chiapas otorgaron concesiones a las mineras. Y entonces, a partir de que empiezan a hacer, que empiezan las comunidades ahora a manifestarse, a hacer todo esto, aparece el mismo ejército defendiendo todo eso, destruyendo las comunidades. Entonces, aparece otra vez, como dices tú, en el sentido de que no quieren tomar el poder, pero ahora parece que el mismo ejército se vuelven elementos de ocupación criminal para que puedan extraer eso y defender. O sea, el ejército empieza a ocupar, como en el caso cuando mencionas lo de las Torres Gemelas, Afganistán, ahora el mismo ejército se vuelve un elemento de ocupación y ahí tienes a la institucionalización, eso de la política que tú mencionas, de que hay que buscar un bienestar. Lo que parte de ahí, hay una institucionalización y para ampliar la discusión, tal vez, no sé si en el libro de Claudio Lovnis, el de Para una teología política del crimen organizado. Sí, sí lo he Ese leído. libro, ajá, ese libro, o sea, este elemento que mencionas sobre la soberanía, cuando Sí. hay una soberanía, el punto del crimen organizado, pues maneja Lovnis es el crimen organizado no puede institucionalizarse. ¿Por qué? Porque cambian las cabezas. Entonces, en realidad, cuando aparece el presidente, que es la cabeza del soberano, digamos, en representación de todos, aquí está el punto, o sea, como que el engarce o el puente. Cuando menciona el ovnis, y me gustaría que pudieras, digamos, darle a la idea del ovnis qué, qué tanto entra en comunicación con lo que estás expresando cuando mencionas de que no son figuras políticas, toda figura aquella política debe buscar el bienestar o debe hacer esto, pero si no somos ángeles, recurriría otra vez al doctor Gerardo Ábalos. ¿Cómo entenderlo? Sería todo. Gracias. Mira, yo te lo voy a contestar rápido. Mira, el de Lomnitz me parece que no es un libro de teoría política, es un libro que tiene muchas referencias, me parece, de fuentes que tienen que ver con lo de el tratamiento de los narcos y los ritos. Y los ritos, estás hablando de Los Ángeles y estás hablando de, el libro de Lomnitz habla de los ritos religiosos para pertenecer. Justamente lo que yo estoy hablando es eso, que el problema son las pertenencias así muy sagradas, como ellos, si lo leíste el libro, tiene que ver, todo el trayecto es la investigación con fuentes que no sabemos de quiénes son, de los rituales para pertenecer y matarse entre ellos si uno se sale. Ese es el libro de teoría política del crimen organizado de Lomnitz. Ahora, yo no sé qué estás hablando, la verdad no te entiendo con lo de Los Ángeles, que lo dices ya 2 o 3 veces. Yo no estoy hablando, yo no puse eso sobre la mesa. Yo estoy hablando de un realismo político en donde la diseminación obscena de la ley es lo que vivimos constantemente todos los días. Y yo digo que una salida, no estoy hablando de ángeles, estoy hablando de una salida política en donde sí haya una construcción comunitaria, en donde no haya muerte, en donde existe el otro, los otros, sin una identidad necesaria. Y por eso yo me pliego, yo soy especialista en Schmitt y en la idea de lo político, pero me resisto a pensar en el narco como políticos precisamente porque pienso la política desde una versión que tenga que inseminar o fecundar algo que sea bueno para los ciudadanos, no necesariamente algo que tenga que ver en detrimento de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso no los coloco como políticos, ¿no? Y es mi argumento, ¿no? Sí. Este, que bueno, yo creo que Luis, como lo comentó, pensaba en esta, pues, digamos, inmersión de elementos, ¿no? Del narco dentro de las estructuras de gobierno inclusive, ¿no? De los pactos que Sí. se van generando para ahora sí que dejar hacer sus actividades ilícitas a cambio de esto que tú dices, ¿no? No tocar como zonas, personas, lugares. Entonces yo creo que por ahí Luis quiero pensar que está hablando en el sentido de que pues se mueve dentro de estas estructuras, pero quiero pensarlo más como
gubernamentales, ¿no? Estos Sí. lugares de gobierno, y tú estás pensando en lo político diferente, ¿no? Sí, Un diferente. concepto más Ok. filosófico, y él lo está hablando más como en un sentido de relación Gobierno, sí. gobierno en el sentido del pacto entre el Sí. gobierno narco, ¿no? Que se gesta y que sí es de suma preocupación, y que tenemos que pensar en Sí. qué momento, cuál sería la estrategia para lograr, una vez que se terminen esos pactos, qué pasaría, ¿no? Ujú. Y qué hay que hacer en ese sentido, desde dónde tenemos que ir trabajando también para ir reduciendo como este fortalecimiento que se va haciendo desde las violencias desde otros lugares, ¿no? Pero pues nos hace pensar mucho. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y pues tenemos muchos comentarios de Amir, pero tiene levantar la mano, entonces mejor que nos lo diga. Entonces escuchamos a Hugo y luego a Amir en el orden en cómo se Cabina. fueron, y Karime. ¿Karime? No, en cabina. Ah, en cabina, sí, claro. Pero conéctate en En Zoom y me preguntas por ahí, ¿no? Entonces, Ok. escuchamos Ah, a bueno, está bien, me conectaré, mí. Pablo. A ver, pero como no sabemos cómo está esto, déjenme ver otra forma de vista, porque ahora estamos en cabina. A ver, vamos a poner galería, pero no nos vemos. No sabemos si estamos viendo a Hugo. A ver, ahí tampoco. Hemos desaparecido de la imagen. ¿Cómo era, eh? A ver, No así sabía, no. tampoco. Ya estás viendo a Hugo. No he visto a Hugo, pero aquí ya te estás viendo en este otro espacio. Ok. Muy bien, adelante, Hugo. Bueno, yo quisiera, antes que nada, agradecer al doctor Pablo Tepichín. Creo que es una ponencia magistral, y creo que en el sentido de hablar en términos o categorías de biopolítica, nos es muy ilustre, la verdad, la charla que nos está brindando el día de hoy. A mí me gustaría mucho plantear dos perspectivas. La primera, que se me hizo muy interesante, el tema del mercado, porque es un tema que yo trabajo la parte de la ética del mercado en Adam Smith, ¿sí? Y justamente pues se va a relacionar un poco con la biopolítica, pero muy independientemente de hablar de Smith, trataré de ser más sintético al hablar del totalitarismo del mercado desde una perspectiva del doctor Franz Hinkelamer, porque justamente algo muy importante dentro de la biopolítica y de los términos políticos que usted nos menciona y que prácticamente van a hacer relevancia con la parte del gobierno y demás, es cómo se va a intersectar tanto la biopolítica como la bioética, ¿sí? Que es algo muy importante dentro de la lógica del mercado. Ujú. En el caso de hablar del totalitarismo del mercado, ¿sí? En los capítulos, me parece, 7 y 8, hay un título importante dentro del libro que es el asesinato del gran hermano, que justamente es cómo damos o cómo se gesta, este asesinato, cómo se plantea desde los términos políticos y económicos para ser justificable. Dice el doctor Franz Hinkelamer, ¿sí? Dice que hay tres formas de realizar este asesinato del hermano, del gran hermano. El primero es quitarle el sustento económico. Porque si no tiene sustento económico, pues no puede reproducir la vida en sí y para sí. Sí, el segundo punto es que tendríamos que ver cómo le hacemos una deuda impagable, que también es algo importante, porque alguien cuando tiene una deuda impagable simplemente está destinado a la muerte. Y si no es de una forma física, ¿sí? Simplemente también puede ser desde una perspectiva psicoanalítica y viceversa. Ujú. Y otra muy importante es justamente quitarle esa seguridad que el Estado le ofrece. Y en este sentido es muy importante, porque justamente estos discursos de poder que se van gestando dentro del biopoder como tal, ¿sí? Es lo que va a reflejar la problemática misma al momento de que esta justificación se vaya a cimentar desde la lógica del mercado. Cuando la lógica del mercado sobrepasa las problemáticas
de las acciones políticas dentro del propio Estado, pues ahí hay una irrupción de poderes, incluso hay un choque de poderes. Entonces vemos una verdadera, vaya, discrepancia de ambos campos, y es ahí donde surgen estos problemas. Y en ese sentido, pues justamente este análisis lo hace el doctor Franz Hinkelhammer. Sí, y creo que justamente la biopolítica como tal, sí, tenemos que, más que ver el concepto, también tendríamos que ver desde dónde nace, ¿no? Desde hacer un rastreo en el cual, desde la epistemología francesa, ¿sí? Hablando de Bachelard, de Canguilhem, de Foucault, porque justamente esta es la genealogía de Foucault al hablar de la biopolítica dentro del poder. Nos vamos a dar cuenta que existen categorías importantes. Las categorías importantes son las categorías de monstruo, ¿verdad? Porque obviamente esto va a algo que va en contra de la norma. La norma tiene mucho que ver. Cuando nosotros vemos algunos textos de Foucault, en el caso de la locura y de toda esta gestación de este sujeto, de este individuo, el cual pues está fuera de la norma, es una normal, ¿verdad? Por así llamarlo, ¿sí? No, Pues literal. literal es una normal, pues estamos viendo que viene desde un constructo, desde la parte teológica, desde la parte filosófica y desde la parte política, que obviamente también emerge en la filosofía del derecho. Entonces, todo esto tiene que ser un conjunto de categorías que nosotros tenemos que ir manejando para poder dar esta estructura a lo que es el sistema de la biopolítica, porque podemos incluso, no sé, al menos que ahorita que me responda, yo podría ver la biopolítica como esa tecnología del poder, ¿sí? Y obviamente surgen en la temporalidad de la modernidad, ¿no? En esta constitución del Estado moderno, y se va a hacer presente desde muchos horizontes, pero sí creo que el que más ha llevado estos términos como tal dentro de una arqueología ha sido Michel Foucault. Y pues ahí tenemos algunos otros ponentes, ¿no? Como el doctor Carlos Juan Núñez de la UAM Azcapotzalco, que también habla mucho de biopoder, ¿no? Y de biopolítica. Entonces, ¿cómo es que podemos realmente desde estas perspectivas hacer un análisis en la cual miramos, no sé si podemos plantearlo así, cuál es la fuerza de la biopolítica versus la bioética en cuestión al mercado? Oye, pensé que nunca ibas a preguntar algo. Estaba curioso de, quiero preguntar algo. Sí. A ver, me la repite. No, Por supuesto. no, em, yo te diría que por eso partí de la biopolítica, sin meterme así como tú lo estás haciendo, sin adentrarme. Yo ya supuse muchas cosas que entienden ya por biopolítica, pero efectivamente me parece que es un dispositivo, así a la manera muy clásica de entenderlo, pero que tiene aparatos, que la biopolítica tiene aparatos, ¿no? Y que esos aparatos son los que tienen que ver con el control, lo digital, el mundo actual de lo digital, el control político, la economía, la estética, o sea, que tiene un panorama amplio que son aparatos en donde, y uno me parece que podría ser no tanto la bioética como dispositivo, sino como un aparato de la propia biopolítica. O sea, no lo pondría como a la par, sino yo pondría la biopolítica por encima de la bioética, y en este contexto de la bioética se cruza perfectamente con el liberalismo y el ultraliberalismo, con los aspectos que tienen que ver con el nacer, con la eutanasia, con el aborto, con la vida misma. Creo que ahí la bioética está dando mucho que decir, y que se desplazan los conceptos de la biopolítica, de la vida, del hacer morir, hacer vivir, se desplazan al contexto de la bioética con una especie de pseudocientificidad, pero me parece que están ahí en esos conceptos, pues en pleno crisol, ¿eh? Pleno crisol de la economía, que dices con Adam Smith, en pleno crisol de la economía, de mercado. Por eso yo decía que la gran paradoja, y se los dejo como inquietud, que el mercado sea como el lugar actual del Homo Sacer. Es una tesis fuerte, pero me parece que puede comprenderse por
en el norte y el sur la figura del desplazado y el desposeído. O sea, el desposeído en términos económicos, pero que la bioética se queda como en atrás, ¿no? Del aspecto de la exclusión de las personas, ¿no? Pero es que en la cuestión de las categorías, por decir, el Homo sacer, pues obviamente eso viene desde la teología, porque justamente es el excluido de la parte, vaya, del que está fuera de esta parte teológica, del bien visto por Dios, vaya, ¿no? Pero no es una figura teológica, viene del derecho romano arcaico, el Homo sacer. O sea, no es una figura teológica posterior, es anterior a la teología y al cristianismo, y es una figura del derecho romano arcaico, en donde se podía sacrificar a cualquier persona, ¿no? O sea, tenía un carácter no sagrado, sino sacro, en el Exacto, sentido de que exacto, pudiera ser exacto. sacrificable, pero no es propiamente teológico. Tendrá Ok. un resorte posteriormente en figuras teológicas, pero su figura es en el derecho romano, y esto es importante, me das pie para decirlo, porque se puede matar no comunitariamente, se puede matar individualmente, y es lo que sucede con la figura del migrante y la expulsión. Se está expulsando, lo estamos expulsando individualmente, pero no de manera comunitaria, porque comunitariamente sería como hacer una especie de ritual para nosotros, para una especie de chivo expiatorio y lavar nuestras penas con esa expulsión, pero se está haciendo muy a la manera liberal individualmente al migrante. Perfecto. Pero te interrumpí. No, no, está bien. Sigue con tu pregunta de No, no. 30 minutos. Te Muchas faltaron gracias. 25 minutos. Muchas gracias, No, Pablo. sigue, Sí, sigue. gracias. Y ya, dejo Mira, No somos cinco ángeles, como dice Gerardo Abad. Somos ángeles y demonios. Ya se nos fue Ya se nos fue López para Gerardo. que nos explicara. Pero Es que leyó el código Da Vinci y ya dice que no somos ángeles. entonces, Amir, Sí, no voy a hacer una pregunta de 40 minutos, pero sí, de todo lo que están diciendo, pues da para mucho. Esta parte, por ejemplo, algunas cuestiones en las que no estoy de acuerdo, o sea, no con el ponente, sino esta idea, por ejemplo, de que no estamos haciendo nada, es que se militariza y no hacemos nada. Habemos un montón de personas, bueno, la sola oposición, que fue la que inició todo esto, pero se está oponiendo. Lo que pasa es que creo que estamos ahorita en una condición de ACNUR. Lo que tiene es que no tenemos dientes. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que siempre está un poco ese mito del mexicano agachado, que casi cayó la conquista y fueron 300 años de paz virreinal, cuando en realidad hubo resistencias indígenas hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, y posteriormente, digamos, ese interludio de paz, si acaso lo hubo, porque estuvieron los anarquistas y todo esto con Cárdenas, hasta que ahorita todo esto de la guerra sucia y los precedentes de la guerra sucia empezaron, los historiadores están haciendo descubrimientos entre el año 47 y el año 51, cuando empezó todo esto de la guerra sucia. Entonces realmente así ha habido resistencias o al más, que no las podamos medir porque no tenemos dientes, no tenemos medios de comunicación, o sea, nuestras luchas son fragmentadas, es lo que estamos atomizados, ¿no? Pero esto es un poco decir, somos culpables porque no hacemos nada, somos una bola de indolentes, pues eso también es un poco, es una especie de autoflagelo también medio mitológico en ese sentido. Otra cuestión es esta cuestión del comercio como la eficiencia, el mito del mercado como eficiencia. Inclusive aquí en México lo defiende Irving Gattel, es un historiador mexicano-israelí que es pro Netanyahu y que dice que los filósofos y los teóricos aquí, como los ponentes del seminario, no somos eficientes, sino que los eficientes son los comerciantes. Y Milei lo acaba de decir en la ONU, la eficiencia del mercado y el comercio es eficiente para la paz. Pues no es cierto, lo estamos viendo en Chiapas. Más bien es la contradicción del propio mercado. Otra cuestión, esta parte, y que se empieza a enfilar a algo parecido a una pregunta, esta cuestión del ser, pareciera que estamos siendo un tanto, pues, o sea, no los mexicanos que no resistimos,
sino el gobierno parecería que está siendo un tanto pusilánime. Esta idea, por ejemplo, de que no se hayan suspendido garantías en una guerra contra el narco en 2006, no fue el artículo 29, no entró en vigor y a la fecha ahorita en Chiapas o en Culiacán está pasando todo esto, no se están suspendiendo garantías. Yo le pregunto al ponente, ¿esto se debe a que se sabía, o en este caso se diseñó la guerra a favor del Chapo, no contra el narco, sino a favor del Chapo, y se sabía que iba a durar mucho la guerra como para agarrar y meter una situación de excepción permanente, como por ejemplo es esta idea de tiene que haber una alerta de género que sea permanente, vamos a hacer alerta de género permanente, entonces se pierde el sentido de un estado de excepción, entonces se presta choteo, ¿no? Es una suspensión de garantías del artículo 29, ya sea en Culiacán o en Chiapas o en todo el país, y va a estar 18 años así, pues creo que se pierde, o las alertas de género perderían un poco su propio sentido. Entonces, bueno, esa es la pregunta. La pregunta es si esta guerra fue diseñada para que durara pues, el ratote, o sea, es acostumbrarnos a convivir con ese estado de excepción, porque ya viene siendo una cuestión de necropolítica ya, donde vamos a convivir con el narco en el largo plazo, sería esa mi pregunta. Y la segunda sería sobre este aspecto de esta cuestión que se citó tanto de que si somos ángeles, no somos ángeles, pues no, o sea, no somos ángeles, pero tampoco estamos pecando de ser, y no lo digo por el doctor, sino por esta insistencia quizás un poco de que si no somos ángeles, pero creo, o sea, hay datos que quizás que pudiéramos buscar en los archivos y demás, donde las mayorías no somos la mayoría no somos narcos, la mayoría no somos sicarios todavía. Digo, los poquitos que hay, entre comillas, en proporción a la población están generando mucho ruido. Se sacaron datos de que el cártel de Sinaloa tiene un ejército de 500,000 personas alrededor del mundo. Entonces quiero pensar que no todos son mexicanos, sino que están incrustados en 70 países y hay de muchas nacionalidades. Todo el corporativo del cártel de Sinaloa son 500,000. Somos 130 millones de mexicanos, aún con todas las nacionalidades y con todo ese corporativo, pues viene siendo la 260ª parte. Entonces también de repente esa misantropía de decir no somos ángeles, pero somos narcos todos, o estas exageraciones de UNAM feminicida, entonces todos los profesores de la UNAM y los alumnos son feminicidas, México feminicida, somos 60 millones de violadores, cuando quizás haya, y de repente a mí se me ha censurado mucho porque creen que lo estoy minimizando, pero yo lo manejo un poquito como la señorita Vilchis de las mañaneras, que ya se va, que dice, es cierto, pero se exagera. O sea, pretender que 60 millones de personas somos violadores, o 130 millones de personas, o 120 millones somos sicarios, y porque no somos ángeles, me parecería una cuestión injusta y una misantropía atroz y exagerada para generar un clima de miedo. Usted que trabaja esta parte de la teatralidad, ¿cómo leería esta parte? ¿Cómo leería esta teatralización, esta exageración también para meter una doctrina del shock? ¿Será esa la finalidad? Y nosotros, aún los estudiados en ese seminario, ¿nos entrampamos en eso? Sería mi segunda pregunta. Gracias. Sí, gracias, amigo. No, de acuerdo en varios puntos, en otras cosas nada más de matiz. Yo pensaría más que revisaras la Constitución, revisa la Constitución y te fueras a las atribuciones del Congreso. Las atribuciones del Congreso está el artículo 76 y en el artículo 76 está la fracción quinta. Y en ese artículo supone las atribuciones del Congreso la desaparición de poderes, no tanto el artículo 29. El que nos ayuda a pensar vía el Congreso es la desaparición de poderes. Dado el caso de una situación como la de Sinaloa, creo que lo que nos ayudaría a apelar es la desaparición de poderes y no tanto una situación que ya es de facto, como tú bien lo conoces y como bien lo estás explicando, ya es de facto una excepción. Ya es de facto Sinaloa, Chiapas y otros estados de la República, ya se colocó de facto una excepción. No tiene que llegar a una situación de aplicar ahora el artículo 29, sino me parece que
si nos vamos de manera como legal y de manera como institucional, habría el mecanismo que sería las atribuciones del Congreso y llegar a la desaparición de poderes. Eso yo lo pensé desde el caso de cuando estuvo los templarios de Michoacán desde hace ya más de una década, me parece, y la familia michoacana. Creo que nos ayuda a pensar ese artículo para pensar esto que tú bien dices y que yo también lo estaba tratando de esbozar, que ya hay una cotidianidad en el estado de excepción, o sea, ya hay una cotidianidad, aunque no está declarado, si hay una cotidianidad, por eso decía de condición de excepción. Estamos en una situación de condición de excepción en donde se está jugando las vidas, ¿no? En un sentido, ¿no? Sí. Eh, Patricia Meneses te pregunta, ¿cómo explicar los regalos de los narcos a poblaciones enteras? Cobro de piso y se genera una cultura narcopolítica. Sí, ¿Cómo no. explica? ¿Cómo se llama? ¿Patricia? Patricia Meneses, ¿cómo explica? No, pues sí, no, pues la manera más antigua de tener una fidelidad y una filiación. Mencionaba Luis, no sé si sigue conectado, así, el de Claudio Lomnitz, el libro de Lomnitz, donde son rituales de acceso al narcotráfico, que no lo mencionó Luis, pero es canibalismo. El libro de Lomnitz habla de canibalismo. Es decir, se comen aquellos que traicionaron o tienen ahí presos y se los comen como ritual, eso explica Lomnitz, se los comen como ritual para pertenecer, pero para ya no salir. No solamente para pertenecer, sino para el que si te sales, te vas a morir, ¿no? Entonces, me parece que es eso, que esos son rituales que ellos utilizan fronteras adentro en sus cúpulas y en sus grupos. Pero una manera también de entender lo que dice Patricia, la narcopolítica, pues es con regalos. O sea, pues les decía, eso es más antiguo que toda la humanidad. O sea, darle algo para que te aprecie, pues eso es muy antiguo. O sea, entonces, pues sí, si a uno le van a dar como decía un poco el gobierno, ¿no? Pues si te van a dar una despensa, pues la vas a aceptar, ¿no? O sea, si no tienes realmente qué comer y te dan una despensa, la vas a aceptar. Pero el tema es que se está jugando filiaciones, y ahí es donde yo decía, se disemina lo político ahí. Se disemina la violencia, pero también se disemina lo político en el sentido que se rompen los tejidos políticos, porque están entrando en una lógica de comparsa con el narco, ¿no? Ujú. Sí. Sí, tenemos, bueno, tenemos ahí unas participaciones, pero más bien creo que de Luis hacia Amir hay como hay una disputa de ideas, de opiniones, Mm. entonces, pero como está muy lejos la pantalla, ya lo iremos como retomando, que bueno, de hecho se trata este tipo de espacios de que vayamos dialogando, pero no siempre vamos a estar de acuerdo. Y entonces en ese proceso del choque se va generando también un movimiento que es importante y de eso se trata este seminario, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, ustedes ya traen varias imágenes, ¿no? Ideas incluso sobre lo que les interesa. ¿Alguna de ustedes quiere comentar algo o se reservan? ¿O Eh, sigue? un pequeño paréntesis. En efecto, el seminario es para generar el debate y no quedarse en Simón lo que tú digas. Creo que eso es lo más pobre que puede haber en un seminario, ¿no? Alguien pone ahí, el compañero Luis, Simón, lo que tú digas, ¿no? Eso no es debate, eso es como en el Senado, eso es liliteyesco, o eso es como en la sala No VIP te de Norón. enojes, no te enojes, no te No me enojo. enojes. No, te estoy aclarando que eres Sí, los dejamos, ¿eh? intervencionista y muy limitado. El debate no es eso. Me queda con ustedes, Humberto.
Bueno, Atacas a las compañeras feministas, no te enojes. No hablé de feministas, estoy hablando de movimientos sociales. pero bueno, la situación es esa, sí, que tenemos que ir viendo cómo vamos a ir dialogando y generando los puntos en común para mirar hacia dónde vamos, ¿no? Con esta situación. Aquí se puso el día de hoy sobre la mesa situaciones de suma violencia que llevan a la matanza sistemática de muchas personas, ¿no? Está en la mesa incluso el tema de la seguridad, en donde dices, ya no puedo viajar sin pensar que me vaya a topar con estos grupos de delincuencia y ya no regrese, ¿no? Digamos que es mucho más amplio que el tema de que si nos vamos a volver a segmentar y a luchar entre nosotros, ¿no? Es más bien ir dialogando que es una realidad que es muy angustiante y de mucha preocupación y que está ahí y que se tiene que hablar, se tiene que decir, ¿sí? Y bueno, de las personas, ahorita está también poniéndose sobre la mesa como investigadores, investigadoras, cómo nos vamos a resguardar, cómo vamos a generar mecanismos de seguridad quienes estamos en investigación en esas zonas, ¿no? De suma violencia, que también eso es lo que tenemos que ir dialogando. Sí, ¿por qué? Porque estamos dentro de esos contextos y la delincuencia organizada ya está acaparando todos los espacios, todos. Entonces, por eso, del cobro de piso, eh, pues ya no se pueden poner negocios porque va el cobro de piso, efectivamente, ya no se puede transitar porque ya los espacios están ocupados, ya se está cerrando todo. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? ¿Sí? Eh, ¿Desde dónde? Y, por ejemplo, el tema de lo político nos da mucha luz también para ir pensando qué está pasando con estos poderes, el ejecutivo, el legislativo, ¿no? Judicial, que ahorita está en conflicto también, que ese es otro gran tema que podríamos tocar en este seminario, ¿no? Todo el tema judicial. Y de la ley que dijiste, efectivamente, como dice Pablo, el tema aquí es la ley y ya no está operando la ley, ya no está operando. ¿Qué pasa? Bueno, es que muchas veces también tenemos que partir de la necesidad. Pareciera algo que no es viable o que no es positivo, pero por decir, ahorita hablábamos del narcotráfico. ¿El narcotráfico es necesario? Tendríamos que hacernos ese planteamiento, porque hablar de mercado es hablar de MX cantidad de mercado. O sea, y dentro del mercado mundial, el narcotráfico existe y es necesario para la estabilidad económica. Es algo que no nos gusta admitir. Sin embargo, eso cobra vidas, eso tiene repercusiones dentro de la propia biopolítica. Por eso la pregunta que le mencionaba al doctor Pablo, porque justamente tal vez dentro del marco político, pues el narcotráfico no es aceptable o no es algo que debiera existir, pero el deber ser, al ser a la realidad, es algo totalmente diferente. Es donde está esta discrepancia y por eso hay que ver que las fuerzas del mercado pues están rebasando muchas veces las fuerzas de la política como tal. Claro, el tema que se ha hablado mucho sobre la función del Estado. Sí. A ver, Amanda, te escuchamos y yo creo que ya con Amanda cerramos, ¿sí? Amanda. A mí me gustaría poner sobre la mesa, antes de que nos vayamos, algo que creo que no hemos visto durante este periodo. La postura que tienen los jóvenes hoy, tan desgarbada sobre la situación. Hablando de narcotráfico, pues son ellos precisamente quienes están haciendo el consumo, por lo menos en nuestro país, de estas mismas drogas que se están poniendo en el mercado y lo toman tan natural, digo porque estoy trabajando con jóvenes y de verdad lo toman tan natural el drogarse, meterse una tacha, un ácido, un chocolate, un chocho, como ellos lo llaman, y decir, pues no hay bronca, ¿no? Este es como muy, no, después de la chela y el Red Bull, pues una tacha. Entonces, ellos no están ni siquiera dentro del debate porque ni siquiera les importa el tema.
No están dentro de las investigaciones porque no les interesa estar dentro de las investigaciones. Y entonces lo único que están haciendo pues es gastar dinero, un dinero que, pues, bueno, de donde lo saquen da lo mismo, pero lo están gastando en drogas y en alcohol. Entonces estos jóvenes que sean quienes les vamos a dejar parte de todo nuestro trabajo, nuestras investigaciones, todo aquello por lo que hemos estado luchando durante no sé cuántos años, estos jóvenes, la verdad, no se interesan. Son indolentes ante cualquier situación que les vaya en el entorno. Tienen como posturas como muy de maniquí ante la violencia o ante la crueldad animal. O sea, tienen posturas como muy light, pero nada que les aqueje ni su cantidad de alcohol ni su suministro de drogas mientras las tengan. Entonces, creo que no hemos hablado de a quién le vamos a dejar todo esto que debatimos y todo esto que trabajamos, porque a ellos, de verdad, yo lo veo día con día, pues la verdad no les interesa en absoluto. No, bueno, yo diría que no hay, o sea, hay niveles. Son dos niveles de discusión y ese es un nivel también muy importante, pero creo que estamos en un nivel como macro, un nivel macro de que estamos discutiendo, como dice Humberto, la relación mercado-política y un resultado efectivamente que es el, digamos, el objetivo, el consumo, ¿no? Pero creo que son niveles y que el consumo lleva otra vía para la legalización y lleva otra vía para normalizar ese consumo a otra cosa que sea el narco que sí está disputando el territorio y está disputando la vida y la muerte del Estado, ¿no? Creo que son niveles distintos, ¿no? Porque si no vamos a moralizar el tema y vamos a como Calderón de que la droga no llegue a tus hijos y pues lo vamos a moralizar el enfrentamiento o la política contra el narco moralizándolo con este discurso de para que la droga no llegue a tus hijos. Y creo que el consumo va por otro lado, ¿no? Va desde una perspectiva liberal, el consumo y la perspectiva de quien quiera consumir, lo pueda consumir, lo que quiera consumir, pero el tema me parece que está a otro nivel de discusión, ¿no? Y ya abriremos bueno, la segunda parte del seminario también con temas sobre familia, ¿no? Y yo creo que las jóvenes y los jóvenes que están aquí en cabina, ¿no? Me gusta decir en cabina, estarán en desacuerdo. Considero que esto que pone sobre la mesa sobre las juventudes nos da para muchas sesiones, porque digamos que tenemos que contextualizar las problemáticas. Por ejemplo, los jóvenes que tengo acá son jóvenes estudiantes que se insertan, incluso están haciendo trabajos, proyectos colectivos, insertándose en la sociedad para ver de qué manera van moviendo ahí las dinámicas de violencias. Y estos jóvenes, digamos, son los que están despuntando y uniéndose, ¿no? a la red, ¿sí? de profesionistas para trabajo y ver qué futuro hay para nuestro país y para las sociedades. Pero lo que tú pones aquí es una serie de problemáticas que también se están viviendo, muchos factores, muchos elementos que podríamos dar cuenta sobre qué está generando que a lo mejor haya un problema de drogadicción ya como una condición de problema, ¿no? Eh, y nos vamos a topar con las violencias en sus diferentes manifestaciones. Lo que también estuvo haciendo el narco es a través precisamente de ofertas de trabajo, captaba a jóvenes y los secuestraba y ya no salían, ¿sí? A través del gancho de las ofertas de trabajo que no hay. Y esa es una situación muy compleja porque los jóvenes se insertan a una realidad en donde no hay trabajo, ¿sí? No hay espacios donde puedan ellos desempeñar todas sus capacidades y poder, ¿no? Operacionalizar todo lo que saben y pues de lo nuevo que tienen que hacer. Entonces, son como diversos elementos que yo creo que vamos ahorita que lo traes a colación,
ya lo había pensado, que diversifiquemos y entonces también toquemos el tema de la familia para abordar todas estas problemáticas, el tema de las juventudes y las problemáticas que se puedan desencadenar. ¿Quiénes son los que enarbolaron muchos de las protestas sociales en contra de las políticas, ¿no? Hablando de excepción que se generaron a lo largo de la historia? Sí, los movimientos estudiantiles y ya el comercial, ¿no? La siguiente sesión, que es el miércoles 2 de octubre, vamos a tener la siguiente sesión sobre Ayotzinapa, Tlatelolco, ¿sí? Donde vienen los estudiantes, bueno, en conjunto con diversos sectores de la población, a manifestarse en contra de estas políticas, ¿no? Autoritarias. ¿Y qué pasa? Pues se les asesina, se les masacra. Entonces, ahí vamos viendo las juventudes en otro sentido, en un sentido de resistencia y también de protesta, de movilización, de organización. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nuestras juventudes vuelvan, ¿no? Vuelva a generarse, ¿no? Esos focos se enciendan en todos lados para poder hacer este cambio. Y pues gracias, Amanda, para traer acá el tema, que sí lo vamos a retomar. Entonces, pues creo que siguen habiendo comentarios, pero pues ya estamos sobre el tiempo, ya nos tardamos mucho más, yo creo que sus actividades se fueron truncando. Pues sin más, pues yo quiero agradecer al doctor Pablo Tepichín por esta excelente participación, ¿no? En este seminario. Fue una sesión donde, ya viste, ¿no? Encendió los pensamientos, las ideas, las preguntas, y de eso se trata. Entonces, pues, un aplauso al doctor Pablo. Gracias. Aquí tenemos su constancia por participar en este seminario, ¿sí? Gracias. Y mira, pues ya te aplauden virtualmente. Gracias. Les agradezco a ustedes que se mantuvieron, y a ver si pueden conectarse el siguiente miércoles 2 de octubre para la sesión de Ayotzinapa, Tlatelolco. ¿Sí? Y pues como siempre les agradezco sus participaciones, que siempre nutren, si no es por ustedes, no se genera esto nuevo que surge en las sesiones. ¿Sí? Y pues muchas gracias. Tengan excelente semana y seguimos en contacto la Muchas gracias. siguiente. Gracias. Hasta luego. Luego, Amir, gracias. Bye bye. Hasta luego.